noches, ¿verdad? Todos los que se han conectado hoy, gracias por, ¿verdad? Por estar aquí. ¿Verdad? Yo siempre digo que, y es importante un poco también como recalcar, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de hacer en relación a las relaciones internacionales en Puerto Rico. Me gustaría comenzar con eso también en el sentido de que pues se están haciendo diferentes esfuerzos desde diferentes lugares, ¿no? No solamente de nosotros, pero nosotros, yo creo más en la cuestión académica. Evidentemente, pues esto es auspiciado por diferentes instituciones, ¿no? Y yo creo que vale la pena mencionar eso. Por un lado, pues está la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la cual entonces, se ha desarrollado, ¿verdad? Una asociación con lo que entonces le estamos llamando el Instituto Caribeño para el Estudio de la Política Internacional. ¿Y cuál es el propósito, verdad? El propósito entonces de lo que se llama el ICEPI es ver cómo podemos organizar, bueno, que sea esencialmente un instituto de investigación, lo que en inglés le llaman un think tank, por la posibilidad de que para todos los efectos se creen grupos de trabajo, grupos de estudio, grupos de investigación, entonces que se pueda idealmente publicar, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad que tiene el país de una comunidad epistémica que realmente produzca conocimiento, ¿no? Y que tenga también una labor de educación a la población en ese contexto, ¿no? Y que también desarrolle, ¿verdad? Relaciones internacionales con pueblos hermanos, con pueblos regionales, con el mundo en general. Así que yo creo que esa es una tarea académica totalmente necesaria. Y entonces, pues, lo que hemos tratado de hacer es que por lo menos desde que surgió el conflicto ucranio-ruso, pues varios compañeros académicos, colegas, pues entonces empezamos a tratar de organizar un volumen para investigar y dar diferentes perspectivas sobre el conflicto, ¿no? Entonces ahora estamos empezando a ver, estamos en una etapa donde estamos editando el conflicto, el volumen, y entonces pues queremos hacer unas presentaciones al respecto, y entonces hoy vamos a tener una de ellas que es el ensayo que escribió aquí el colega, el doctor Francisco Concepción, ¿no? Así que, por un lado, ¿verdad? Está el apoyo entonces del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la maestría, Relaciones Internacionales y Diplomacia, su asociación con el ICEPI como instituto de investigación. Entonces ahí también está la Universidad de Puerto Rico con el programa de Ciencias Políticas, que entonces pues también auspicia estos eventos y tiene pues esa importante función, ¿verdad?, del estudio de la política en Puerto Rico y a nivel internacional. Entonces, pues es importante mencionar eso también y yo creo que dado que hoy vamos a tener una perspectiva que es basada en el derecho internacional público, decir que obviamente también está auspiciado por la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. El Colegio de Abogados y Abogadas, pues obviamente es una institución que juega un papel primordial en la isla. Y yo creo que también ese aporte, ¿verdad? Lo que puede hacer esa comisión, que de hecho, ¿verdad? El doctor Francisco Concepción la está coordinando y dirigiendo ahora mismo, pues entonces es esencial, ¿verdad? Así que lo que quiero decir es que todas estas instituciones, pues de alguna manera auspiciamos esto. Realmente entendemos que es urgente para el país desarrollar esta perspectiva, entender qué son las disciplinas de las relaciones internacionales, estudiar el derecho internacional, ¿verdad? Que yo también, pues, el doctor Concepción la está impartiendo con el centro, yo estoy impartiendo un curso de derecho internacional con la OPR de Ciencias Políticas, y entonces abrir el espacio, ¿verdad? A la discusión y entender. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, pues, por otro, yo creo que tenemos que quizás hacer una reflexión un poco también de los tiempos que estamos viviendo. Cuando nosotros estábamos escribiendo, empezábamos a organizarnos, ¿no? El doctor Concepción, algunos de los otros colegas, Joel Rodríguez Burgo, Carlos Severino, ¿quién más está escribiendo ahí? Maribel Aponte. O sea, algunos de los colegas que entonces tenemos ya los ensayos y los vamos a publicar pronto. Cuando en la medida que esto todo se estaba cuajando y el doctor Carlos Rivera Lugo también, que estamos reprogramando la conferencia de él,
estaba comenzando apenas, ¿verdad? El conflicto en Ucrania-Rusia. Y evidentemente, pues eso ha tenido un impacto increíble, ¿verdad? En todos los debates geopolíticos, en los debates del derecho internacional. Y estamos tratando de elucidar un poco también dentro de todas estas diferentes perspectivas, pues exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos entender la política internacional en ese contexto, la situación de lo que pudiésemos llamar quizás la mundialización. Y el conflicto ucranio-ruso, pues evidentemente pues, fue un proceso por el cual se ha acelerado unos cambios de una manera muy rápida, ¿no? Y pues, no se puede dejar de mencionar que evidentemente el conflicto también, que es difícil a veces, pues, aquí hay un problema también a veces de definiciones, eso lo podemos discutir más adelante, pero lo que está pasando actualmente también en Israel y Palestina, la situación en Gaza, ¿verdad? Yo creo que nos alerta aún más, ¿verdad? Que tenemos entonces que seriamente entender qué es lo que está pasando y hacia dónde nos dirigimos. Así que estamos en un momento crucial. Y pues para eso entonces nosotros tenemos estas conferencias, para eso tenemos nuestros estudios de grupo y tenemos que seguir produciendo este conocimiento y tenemos que dar nuestra perspectiva, ¿verdad? Como puertorriqueños para darnos a conocer en el mundo, ¿verdad? Y entender, no solamente entender, sino también nosotros poder aportar. Si es que nada, esa es como una breve reflexión. Yo creo que si tienen preguntas, pues les pido entonces que en la medida que el compañero Concepción haga su presentación, tendremos una breve conversación al respecto. Después de su presentación, pues entonces pueden escribir sus preguntas en el chat, etcétera. Y es importante, ¿verdad? Especialmente porque yo sé que muchos de ustedes o están estudiando relaciones internacionales o están estudiando derecho internacional en ese contexto. Y yo creo que aquí tienen al doctor Concepción que sin duda pues puede aclarar muchísimas dudas y profundizar en el tema. Si es que voy a leer algo aquí bien breve, ¿verdad? Pues básicamente se basa en lo que en el ensayo del doctor Concepción, como una breve sinopsis que se escribió aquí meramente para el registro del TIMSS. Pero bueno, dice, abordamos la intervención de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto ruso-ucraniano desde una perspectiva crítica. Se presenta el proceso por medio del cual Ucrania logra la intervención de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto en Rusia por medio de la Convención contra el Genocidio, las estrategias legales que fundamentan los argumentos de Ucrania y las formas en que el tribunal intenta lograr un balance entre la aplicación de la norma jurídica y los intereses de los países que participan del conflicto. Así que voy a presentar entonces al doctor Francisco Concepción. Obtuvo un doctorado en teología pastoral en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados. Estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico y obtuvo una maestría en estudios legales internacionales del Washington College of Law en Washington, D.C. Actualmente es profesor de justicia criminal del recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana, que sé que pues, ha tenido, ¿verdad?, unos cambios ahora también profesionales, pero está todavía con la Interamericana. Y dicta un curso en Derecho Internacional con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha trabajado como abogado de inmigración desde el 2002. Sus intereses académicos rondan en los temas de la religión, la teología, el derecho internacional, la inmigración y la teoría decolonial. Así es que bienvenido, doctor Francisco Concepción, ¿verdad? Muy entusiasmado con la charla de hoy y el hecho de que estamos entonces ya presentando estos trabajos, estos ensayos que hemos hecho a través ¿verdad?, el pasado año en la medida que el conflicto ucranio-ruso comenzó. Así que adelante. Buenas noches y gracias, Martínez Borrás, por la invitación. Sí, si se entrecorta, yo a veces tengo problemas aquí con la conexión. Me dejan saber, a veces funciona mejor conectándome el teléfono que usando a Liberty. Así que ya saben, Te me dejamos dejan saber saber. cualquier cosa, claro. Sí, Adelante. muy bien. Bueno, mira, si a mí me preguntan para qué sirve el derecho internacional, de entrada yo le digo para nada. ¿Verdad? Eso hay que ser honesto. El derecho internacional es el instrumento de los poderosos para someter a los más débiles en la comunidad internacional. No, es raro, rarísima la vez en la que ustedes van a ver que el derecho internacional se utiliza para reivindicar los derechos de una comunidad nacional minoritaria o de un país pequeño o de un país racialmente discriminado, ¿verdad? Por ejemplo,
Si ustedes estudian el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, se van a dar cuenta que la mayoría de la gente que procesan ahí son dictadores africanos, etcétera, etcétera. Rara vez, bueno, rara vez no, los bosnios por lo que es, ¿verdad? Los serbios por lo que es, los bosnios no, los serbios. Yo no sé si han procesado a alguien, algún europeo blanco, yo no estoy seguro, yo creo que no. Así que el derecho internacional es problemático en ese sentido. Es un instrumento de los poderosos, punto. Sin embargo, yo creo que permite, y hay momentos en el que el instrumento internacional, el derecho internacional, de pronto se quiebra y se abre una rendija por donde algo pasa que a lo mejor no debía haber pasado. Y yo creo que el caso que nosotros vamos a mirar hoy, que es el caso de Ucrania y Rusia, y lo que pasó en la Corte Internacional de Justicia, me parece que es ese caso, ¿verdad? Es el caso en el que esto no se supone que hubiera pasado, pero pasó. Y de nuevo, puedo estar a favor o en contra de Ucrania, a favor o en contra. Yo sé que hay unos grandes debates, ¿verdad? Sobre si Ucrania es realmente una víctima o no. La realidad es que militarmente, frente a Rusia, Ucrania no es poderoso, ¿verdad? Rusia es poderoso frente a Ucrania, aunque ideológicamente podemos tener un gran debate si los ucranianos son, si los rusos no son, esa es otra cosa. Pero lo que parece interesante en el caso de la Corte Internacional de Justicia entre Ucrania y Rusia es que yo lo explicaba otro día en otro contexto, que el 26 de febrero del 2022 Ucrania presentó una acción en la Corte Internacional de Justicia en contra de Rusia bajo el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio. Usted me va a decir, ¿y cuántas veces un país no ha demandado a otro en la Corte Internacional de Justicia? Y como está configurada la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal de jurisdicción voluntaria, que lo que significa es que los estados se someten a la jurisdicción de la Corte si quieren. Incluso usted puede ser parte de la Corte, haber aceptado la jurisdicción de la Corte al inicio de un caso y de momento decir, no, ya yo no lo acepto, salirse y ya la Corte se quedó sin jurisdicción. Y quedarse sin jurisdicción significa que ya la Corte no tiene poder para hacer nada en ese caso, ¿verdad? O que un país demande a otro en la Corte Internacional de Justicia y ese otro país diga, yo no reconozco en este caso la jurisdicción de la Corte, por lo tanto, nada pasa. Sin embargo, en este caso, Ucrania presenta una acción contra Rusia, pero presenta la acción bajo el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio y atrapa a Rusia. ¿Verdad? Es lo que yo he dicho en varias circunstancias. A mí me parece que los abogados de Ucrania son unos genios, son unos genios, porque lograron presentar un caso que amarró a Rusia y Rusia se está defendiendo. La última opinión emitida fue del 27 de septiembre del 2023, ¿verdad? Que todavía ese caso no se ha resuelto, obviamente. El 27 de septiembre se emitió, hubo una vista sobre la jurisdicción, ¿verdad? Sobre la aplicación de la jurisdicción, pero Rusia no pudo decir, yo me salgo del tribunal porque esto es un tribunal de jurisdicción voluntaria, no pudo hacer eso. Tuvo que elaborar argumentos legales para tratar de decirle al tribunal, ustedes por estas razones no pueden ver el caso, ¿no? Por lo tanto, los ucranianos le ganaron la primera, que es que los obligaron a entrar al tribunal. Y ellos no pudieron defenderse con que la jurisdicción es voluntaria. ¿Y cómo lo hicieron? Invocando el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio. ¿Qué dice el artículo? Dice, las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente convención, la Convención contra el Genocidio, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3 de la Convención, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia
a petición de una de las partes de la controversia. Es decir, el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio establece una jurisdicción compulsoria que normalmente la Corte Internacional de Justicia no tiene. Recuerden lo que les dije al principio. La Corte Internacional de Justicia es una corte de jurisdicción voluntaria. Los países se someten a ella si quieren. Y si no quieren, no se someten. Pero en el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio, y la Convención contra el Genocidio tiene el carácter de un tratado. La Convención contra el Genocidio tiene el carácter de una ley entre las partes. Es más, la Convención contra el Genocidio ha sido reconocida como un principio de derecho internacional consuetudinario, que lo que significa es que es obligatorio incluso para los que no son parte de la convención. Porque el genocidio es un delito demasiado serio para que se deje a la voluntad de las partes. Muy bien. No sé si, porque veo que se frizó Gabriel. Estaba escuchando. Ok, perdón. Bien, entonces, como es un delito demasiado serio como para dejarlo a la voluntad de las partes, pues entonces la convención tiene una fuerza legal que no tienen otros instrumentos jurídicos e internacionales, ¿verdad? Le decía yo a los estudiantes en la clase ahorita, la Declaración Universal de Derechos Humanos suena bien, etcétera, pero no tiene fuerza de ley, ¿verdad? No es una ley. Y las convenciones de derechos humanos, que sí pueden tener fuerza de ley, son demasiado recientes y no son considerados como derecho consuetudinario. Pero en este caso, el genocidio es un delito de tal naturaleza que incluso la comunidad internacional ha empezado a considerarlo como un delito para todos, aplicable a todos los países del mundo, aunque no sean parte de la convención. Así que cuando Ucrania invoca el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio, obliga a Rusia a venir porque Rusia es parte de la convención. Claro que, ¿quién está en contra del Día de las Madres? ¿Verdad? ¿Quién no iba a firmar la Convención contra el Genocidio de 1948? Si todo el mundo estaba en aquel momento montado en el barco de los derechos humanos y la protección de las minorías, etcétera, etcétera, es claro, todo el mundo se hace parte de la convención. Bien, lo que pasa es que alguien puede decir, sí, pero es que, ¿qué es lo que está invocando Ucrania? Pues Ucrania lo que dice, miren, yo voy a usar las mismas palabras de Rusia en contra de Rusia. Rusia está todo el tiempo reclamando que su intervención en Ucrania es una intervención motivada por sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio. Es lo primero. Lo primero es el discurso oficial ruso es: yo tengo una obligación de evitar el genocidio de la gente rusa que vive en el territorio ucraniano, ¿verdad? Entonces, como Ucrania, el Estado ucraniano, está llevando a cabo prácticas genocidas en contra de las poblaciones rusas que viven en su territorio, yo tengo la obligación bajo la Convención contra el Genocidio de intervenir. Rusia lo que hizo fue justificar la intervención militar utilizando la Convención contra el Genocidio. Y Ucrania lo que dijo fue, bueno, si tú vas a utilizar la Convención contra el Genocidio para intervenir en mi territorio, y mi argumento es, aquí no se está llevando a cabo ningún genocidio, automáticamente aplica el artículo 9 de la Convención, que dice que si hay una controversia entre las partes relativas a la interpretación de la Convención y a la ejecución de la Convención, el caso tiene que ser llevado a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Ucrania lo que hizo fue que agarró el discurso político de Rusia, el discurso utilizado para justificar la intervención en el territorio ucraniano, un discurso de naturaleza política, de propaganda, ¿verdad? Eso pues claro, ese era el objetivo de ese tipo de discurso. Pero cogió ese discurso, lo convirtió en un argumento jurídico y lo utilizó en contra de Rusia. Le dijo, bueno, como tú estás diciendo que yo estoy cometiendo un genocidio y yo digo que yo no lo estoy cometiendo, tenemos una discrepancia legítima
sobre la interpretación de la convención, si lo que estoy haciendo es o no genocidio, y sobre la aplicación o ejecución de la convención, porque tú estás diciendo que tu intervención militar en mi territorio está justificada en base al principio de que tú tienes el deber de proteger a esas poblaciones rusas que viven dentro de mi territorio. Ese es el argumento que utiliza Ucrania para traer a Rusia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Y este caso que se presenta en febrero del 2022 y que todavía está en etapa preliminar lo que significa es, todavía están discutiendo la cuestión de la jurisdicción, ¿verdad? Todavía están debatiendo si puede o no aplicarse ese artículo 9 de la convención y si puede o no la Corte ver ese caso bajo ese artículo 9 de la convención. Lo que no pudo hacer Rusia fue decir no hay jurisdicción. No pudo hacer eso. Tuvo entonces que elaborar varios argumentos para justificar su intervención. Ese principio yo creo que lo tomé en consideración porque yo creo que es lo más importante en esta estrategia utilizada por Ucrania. De nuevo, tengamos simpatía por Ucrania o no. Ese es un debate diferente, ¿verdad? Yo no estoy diciendo Ucrania es el bueno y Rusia es el malo. Tampoco estoy diciendo Rusia es el bueno y Ucrania es el malo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, tengamos o no simpatías por Ucrania, yo creo que es significativo para la comunidad internacional la estrategia de Ucrania, porque lo que hace es abrir la puerta. Ya hay otros casos se habían intentado utilizar. De hecho, ellos citan algunos casos relacionados con el uso de la convención para darle jurisdicción en varios casos. Y uno de esos casos tiene que ver con el asunto de Israel y Palestina, ¿verdad? Y uno de los casos que ellos citan en la argumentación más reciente, donde ellos utilizan el argumento de un argumento elaborado en la Corte Internacional de Justicia sobre Israel y Palestina para decir la convención contra el genocidio abre la puerta para que la jurisdicción de la Corte pueda ejercerse con total libertad, ¿verdad? Muy bien, dice la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de las Naciones Unidas. Eso es lo otro que deben tomar en consideración. La Corte Internacional de Justicia no es la Corte Penal Internacional, son dos cosas diferentes. La Corte Penal Internacional, que fue creada por el Estatuto de Roma, procesa a individuos por crímenes de guerra. La Corte Internacional de Justicia es un ámbito jurídico donde se debaten asuntos entre estados, no entre individuos, ¿no? Un individuo no tiene standing, no tiene legitimación activa para hacer una reclamación en la Corte Internacional de Justicia. Ahí van los estados solamente. Y de nuevo, por eso es que es un organismo de jurisdicción voluntaria, porque bajo la estructura que establece las Naciones Unidas en 1948, se reconoce la soberanía nacional como la soberanía más alta. Las Naciones Unidas no tienen una soberanía superior a la de las naciones. Y como las Naciones Unidas no tienen una soberanía superior a la de las naciones, para que las naciones se puedan someter a la Corte, tiene que ser voluntariamente, porque nadie las puede forzar, nadie las puede obligar. Y entonces el ámbito institucional en la Corte, en las Naciones Unidas, que podría intervenir en el caso de una guerra, es el Consejo de Seguridad, pero obviamente el Consejo de Seguridad está sujeto al veto de las grandes naciones o de las naciones que ganaron en teoría la Segunda Guerra Mundial, y una de esas naciones es Rusia. ¿Eh? Y por lo tanto, cada vez que se trata de presentar una resolución que justifique o haga operacionable una intervención militar en base a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, pues esa resolución es vetada por Rusia, y ustedes saben que los países que tienen ese poder de veto tienen poder para detener cualquier decisión que se vaya a tomar en el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Por lo tanto, no hay manera de que por otra vía se pudiera activar alguna intervención internacional. De hecho, vamos que para 2 años y pico, casi 3 años en
En febrero fue un año, vamos para 2 años ahora en febrero de la guerra, y la comunidad internacional no ha podido intervenir realmente. Y no ha podido intervenir, primero porque Rusia es un poder nuclear, y segundo, porque las estructuras jurídicas que se establecieron luego de la Segunda Guerra Mundial fueron estructuras que estaban subordinadas a la soberanía nacional. Lo interesante es que donde único la soberanía nacional se subordinaba a otra jurisdicción o a otra soberanía era cuando se firmaba una convención o un tratado que se convertía en ley entre las partes. Y ahí los estados habían renunciado a poder salirse ¿verdad? De hecho, en este caso, cuando se presenta el caso de Ucrania en contra de Rusia bajo la Convención contra el Genocidio, y que se admitieron la intervención de 32 estados, uno de los estados que no se permitió fue Estados Unidos, porque Estados Unidos había hecho una reserva contra la Convención contra el Genocidio, es decir, la convención no aplica en su pleno vigor en los Estados Unidos, y por lo tanto no tenía derecho a intervenir, ¿verdad? Pero ese es otro asunto aparte, que eso ya lo conocemos por qué pasa eso, ¿verdad? Dice: adherirse a la Carta de las Naciones Unidas supone ser parte de la Corte Internacional de Justicia, aunque no le da jurisdicción automática a la Corte Internacional para intervenir en cualquier asunto en el que esté involucrado los estados que son parte de la misma. El artículo 93 de la Carta de las Naciones Unidas establece que, y cito, los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Cierro la cita. Tradicionalmente se ha indicado que la jurisdicción de la Corte es voluntaria. El artículo 34 del Estatuto de la Corte de Justicia establece que solo los estados pueden ser parte en un caso ante dicho organismo. Esto significa que un individuo no puede presentar una acción en la Corte Internacional de Justicia, y que solamente los estados pueden presentar acciones contra otros estados en dicho tribunal. El artículo 36 del estatuto dice que los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre, y ahí va, ¿verdad?, enumerando en qué asunto se puede hacer. Pero esa declaración en la que se reconoce como obligatoria ipso facto la jurisdicción de la Corte solamente se da si el otro estado con el que yo estoy estableciendo ese reconocimiento de la jurisdicción también ha hecho el mismo reconocimiento, ¿verdad? Si el otro estado no ha hecho el reconocimiento, yo tampoco tengo que hacer ese reconocimiento. En el caso presentado por Ucrania contra Rusia, se ha invocado el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio. Esta convención fue aprobada en 1948 como reacción lógica de la comunidad internacional ante los eventos de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de más de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi en Alemania. Por la naturaleza del delito del genocidio, esta convención tiene un gran apoyo internacional y ha convertido el delito de genocidio en un tipo de delito internacional de naturaleza universal. Desde esta perspectiva, se podría argumentar que la prohibición del genocidio es una norma perentoria de derecho internacional, lo que se conoce en latín como jus cogens. Una norma perentoria de derecho internacional, jus cogens. Y yo le he explicado a los estudiantes en la clase de derecho internacional, que una norma perentoria es lo que yo decía al principio, una norma que va a aplicar incluso si usted no es parte de la convención. Eso y hay muy pocas normas perentorias, ¿saben? La prohibición de la piratería es la primera, la prohibición de la esclavitud es la segunda, y la prohibición del genocidio, que todavía no hay un consenso, pero la prohibición del genocidio podría ser la tercera norma, exactamente lo que dice José Santos, de obligado cumplimiento, ¿verdad? Una norma perentoria de derecho internacional que además no admite derogación alguna. Es decir, usted no puede, en teoría, si usted determina que la Convención contra el Genocidio es una norma perentoria de derecho internacional y no admite derogación alguna, usted no se puede salir de la convención.
Rusia en teoría no podría decir que a lo mejor podría ser una estrategia de Rusia, pero no lo hace. Cuando usted lee los escritos de Rusia, se da cuenta de que Rusia no hace eso, no se sale. ¿Por qué? Porque si me salgo de la convención y la convención es vista por la comunidad internacional como una norma perentoria de derecho internacional, automáticamente yo me convierto en un estado paria. Y eso no es lo que quiere Rusia, porque Rusia lo que está tratando de hacer, y ahora estoy, ¿verdad?, tratando de mirarlo desde la perspectiva de la política internacional, Rusia que está tratando de hacer, de convertirse en el nuevo hegemón, ¿no?, de convertirse en un actor con credibilidad. Rusia no quiere ser Norcorea. Rusia no quiere ser ni siquiera Irán, que tiene un problema en cuanto al reconocimiento de la comunidad internacional de su, voy a utilizar esta frase, pero no es la más apropiada, pero es la que aplicaría, que es la racionalidad de este actor, ¿verdad? Rusia quiere aparecer como un actor racional frente a la comunidad internacional. Y si lo primero que hace cuando este Estado le presenta esta acción, invocando el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio, es salirse de la Convención contra el Genocidio, se va a convertir en un Estado paria que es irracional, que es un jugador irracional, ¿eh? Entonces pierde la credibilidad que tal vez haya podido ganar dentro de la discusión pública de las razones por las cuales interviene. ¿Eh? Por eso es que yo enfatizo esta idea de que la convención establece una norma ius cogens, la convención establece una norma perentoria de derecho internacional, ¿verdad? Porque entonces la norma es una prohibición que no depende de que los estados se hayan adherido a la convención para que puedan ser procesados por la misma. Y esa teoría abre la puerta para sostener que un alegato de genocidio tiene el efecto de activar las instituciones internacionales de manera automática. Ustedes recuerdan, no recuerdan, la mayoría de ustedes no habían nacido cuando eso, pero cuando se dio el genocidio en Ruanda, nadie quería usar la palabra genocidio, ¿verdad? Nadie quería, ¿por qué? Porque claro, porque en la Convención contra el genocidio establece la obligación de responder. Si yo reconozco que se está cometiendo un genocidio, automáticamente tengo la obligación. Si yo soy parte de la convención, tengo la obligación de responder. Por eso es que nadie usa ese concepto a nivel de discusión pública. Sí se está usando en el caso de Palestina, pero a nivel de los actores políticos, escuchen para que vean, ni siquiera los que sean más afines a Palestina se atreven a usar la palabra como tal, excepto actores que son actores marginales, ¿verdad? Pero los actores principales no se atreven a utilizar el concepto. ¿Por qué? Porque utilizar la palabra genocidio supondría la obligación de intervenir. Rusia, eso fue lo que hizo. Rusia invocó el concepto de genocidio, se sometió al poder, a la jurisdicción de la convención, diciendo: yo voy a invadir a Ucrania porque voy a evitar que se practique un genocidio en contra de estas poblaciones. Y lo que hizo Ucrania fue coger el mismo argumento e invertirlo en contra de Rusia. Por eso es que yo he dicho varias veces, y lo vuelvo a repetir, a mí me parece que los abogados que contrataron en Ucrania se ganaron los chavos, porque hicieron un argumento que funciona. Porque si yo utilizo tus propias palabras en contra tuya, ¿cómo tú te sales de eso? O vas y dices: no era verdad, no era un genocidio. Bueno, tú puedes hacer eso, pero entonces quedas fuera de la comunidad internacional, ¿verdad? La comunidad internacional no te va a reconocer la autoridad que tú quieres tener. Muy bien. Rusia no reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional del caso presentado por Ucrania, alegando, entre otras cosas, que no había un auténtico caso bajo la Convención contra el Genocidio, y esto se debe al novel argumento de Ucrania, ¿verdad? Es decir, Rusia dijo: este argumento no funciona porque ese argumento es demasiado nuevo. Eso fue uno de los argumentos que dijo. Esto no se había alegado antes. Bueno, pues ahora se está alegando. Y resulta que sí se había alegado antes, ¿verdad? Había varios casos en la jurisprudencia internacional donde se había alegado bajo el artículo 9 la intervención de la Corte en distintos conflictos. Pues el alegato principal de Ucrania es que tiene derecho a no ser intervenida por Rusia a causa de que Rusia esté diciendo que ella está cometiendo un genocidio.
¿verdad? Y la referencia a dicho delito por parte del liderato político de Rusia activa la aplicabilidad de la convención, que eso es lo que ya había explicado, contra el genocidio a causa de que existe una disputa legítima acerca de la interpretación de la convención. ¿Es o no es genocidio? Eso es una disputa legítima bajo el artículo 9 de la convención. ¿Se está realizando o no se está realizando un genocidio? ¿Tiene Rusia? Esto es otra pregunta que se hace bajo el argumento de la aplicabilidad del artículo 9. ¿Tiene Rusia autoridad para intervenir militarmente en el territorio ucraniano, alegando que Ucrania está practicando un genocidio? ¿Se dan cuenta que todos los argumentos están montados sobre la aplicabilidad de la convención contra el genocidio? Rusia alega que se está cometiendo un genocidio, por lo tanto invado, y Ucrania pregunta si puede o no puede hacerlo. Y entonces, dentro del argumento jurídico que hace Ucrania, cita todas las veces que el liderato político ruso dijo que ellos estaban realizando la invasión en base al genocidio que se estaba cometiendo en el territorio, ¿verdad? Y de nuevo, admisión, lo que decimos los abogados, admisión de parte, relevo de prueba. Eso lo que significa es, yo no tengo que pasarle evidencia de algo que ya tú admitiste, ¿verdad? Si tú admitiste que tú estabas haciendo esto por razón de, ahora no puedes decir lo contrario y ya yo no tengo que presentar más ninguna otra prueba. Entonces es interesante porque yo estaba leyendo la última vista, la transcripción de la última vista, y Rusia lo que hizo fue que no negó realmente la jurisdicción de la corte, sino que empezó a decir, número uno, que aquí no había, lo primero que dijo fue, no, aquí no hay ningún debate sobre la interpretación de la convención. Y como no hay ningún debate sobre la interpretación de la convención, la Corte no puede intervenir, porque la Corte puede intervenir solo si hay un debate legítimo entre las dos partes. Y entonces, obviamente, en el argumento de Ucrania, lo que dice Ucrania es, bueno, si ustedes están alegando que nosotros estamos cometiendo un genocidio y nosotros decimos que no lo estamos cometiendo, tenemos un debate legítimo sobre la interpretación de lo que es genocidio. Y si nuestras acciones con esta población constituyen genocidio, o si no constituyen genocidio. Y la respuesta está incluida en el argumento mismo que presenta Rusia. Lo segundo que presenta es el hecho, Rusia, que argumenta que en el caso de la interpretación de la convención había una divergencia en cómo había sido adoptada la convención por parte de Rusia y por parte de Ucrania, y que esa diferencia hacía que Ucrania no pudiera reclamar la aplicabilidad de la convención en este caso. Ese argumento obviamente es un argumento que, bueno, para llenar el escrito, porque la realidad es que no tiene ninguna sustancia. Y en tercer lugar, ellos presentaron, estoy aquí buscando el último argumento. Rusia decía, no puedes reclamar no puedes reclamar el artículo 9 de la Convención contra el Genocidio porque ya nosotros invadimos. Y cuando nosotros invadimos, ahora aplica otra ley diferente, que sería lo que conocemos tradicionalmente como el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera, y que esas acciones están reguladas por otras normas y por lo tanto la convención ya no aplica. Eso no es cierto tampoco, ¿verdad? La convención contra el genocidio, claro que aplica en el caso de una guerra, en el caso de una invasión, y por lo tanto la razón argumentada por Rusia no tiene ninguna efectividad. Yo creo que lo otro que a mí me parece importante para darle espacio, si quieren conversar o tienen alguna pregunta, es el hecho de que el caso de Ucrania en contra de Rusia abre la puerta para que otros estados puedan hacer reclamos iguales
bajo la misma disposición de la Convención contra el Genocidio en contra de estados grandes, de estados poderosos, de estados, sobre todo de estados europeos o de Estados Unidos, ¿no? Y es lo último que a mí me parece más importante. Tenga Ucrania razón o no, gane o no gane el caso, y tenga algún efecto el caso, ¿no? Miren, en marzo del 2022 la Corte emitió una orden diciendo detengan todas las acciones militares. ¿Y quién le hizo caso? Nadie. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque la Corte no tiene dientes. La Corte no tiene manera de obligar a que alguien cumpla con sus órdenes. La Corte emitió una orden donde dijo cesen todas las hostilidades de todas las partes. Eso es lo que dijo la Corte. Todas las partes cesen las hostilidades. Y nadie le hace caso porque como la Corte no tiene un ejército para enviar al territorio, el ejército solamente podría ser viabilizado con una resolución en la convención, en el Consejo de Seguridad, y eso no va a pasar. Pues entonces nadie le hizo caso y la guerra ha seguido hasta ahora, ¿no? Y ha seguido en este momento porque no hay, la Corte realmente, aunque tomara una decisión a favor de Rusia o a favor de Ucrania, no tiene poder para hacer nada más. Pero ya se dio en la historia, en el caso de Nicaragua y Estados Unidos, el hecho de que un estado pequeño, marginal, le gana a un estado grande. Nicaragua le ganó a Estados Unidos en un caso en la Corte Internacional de Justicia, que no cambió nada, es cierto, pero estableció un principio que yo creo que se puede volver a establecer en el caso de Ucrania. Y es que otros estados reclamando bajo la misma disposición de la Convención contra el Genocidio en contra de, por ejemplo, tomen el caso de un estado como Ecuador, que ha tenido casos por contaminación ambiental en contra de corporaciones norteamericanas, podría hacer una reclamación frente a la Corte Internacional de Justicia en contra de los Estados Unidos, porque la contaminación ambiental podría ser una acción que podría ser interpretada en el contexto en el que estamos como una acción genocida. Entonces, Ecuador podría tener capacidad de obligar a Estados Unidos a someterse o obligar a Inglaterra a someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir ese tipo de asuntos. Yo creo que abre la puerta para unos ámbitos de litigación que normalmente habíamos visto como cerrados. Yo estudié en Washington College of Law hace 20 años. Y cuando yo estudié allí, ya el discurso era del derecho internacional no sirve para nada. Y con eso yo empecé esta presentación. Pues yo voy a cerrar con un tinte diferente. Yo creo que sí. Yo creo que el derecho internacional puede servir para, para fortalecer reclamaciones políticas que la comunidad internacional ha tendido a ignorar. Y habría que ver hasta qué punto esas reclamaciones a través de casos como el de Ucrania, hombre, usted se puede imaginar una acción por parte de un Estado que tenga interés en la protección de la población palestina en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia. Palestina no podría ser, ¿verdad? Porque no tiene standing internacional, pero otro Estado que tuviera, Egipto, ante los enunciados más recientes y el informe este que surgió en esta semana de que Israel pretende expulsar a la población de Gaza al Sinaí y tirárselo en el patio a Egipto. Y dijo un funcionario en una entrevista esta semana, Egipto va a tener que encargarse de ello porque es cuestión de salvar vidas. Y Egipto podría hacer una reclamación en contra de Israel bajo la Convención contra el Genocidio. Sería interesante obligarlos a tener que responder una reclamación como esa. Así que inicié con un enunciado pesimista, no sirve para nada el derecho internacional, y termino con uno optimista. Yo creo que este caso de Ucrania abre la puerta para una nueva generación de litigación bajo la Convención contra el Genocidio. Yo creo que con eso más o menos, y si hay preguntas, pues las respondo y las aclaramos todas. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor Concepción, ¿verdad? Yo creo que es un asunto muy interesante
Tenemos aquí, ¿verdad? Una serie de estudiantes de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, ¿no? Y yo creo que yo creo que sí, que siempre hay como, por decir unas palabras breves, para quizás entonces abrirlo en ese contexto a las preguntas de ellos. Eh, yo creo que la gente llega siempre a estudiar el derecho internacional con un gran escepticismo, ¿no? Yo creo que por nuestra manera usualmente de ver las cosas, quizás como comenzaste con ese enunciado un poquito más escéptico, ¿verdad? Llamémoslo así, donde tú ves unas asimetrías de poder y realmente pues se cuestiona qué efecto tiene el derecho internacional. Sin embargo, ¿verdad? Yo tiendo a ser bastante crítico y de hecho me gustaría que tú hables un poco también quizás del derecho internacional desde una perspectiva de colonial en ese contexto. Pero definitivamente yo creo que la gente tiende a ver el problema como un problema de unas asimetrías grandes de poder. Entonces, pues independientemente de las decisiones, los fallos, etcétera, y los diferentes tribunales que existen para diferentes casos, tiende a ser una herramienta de los poderosos o no tiende a cambiar realmente la política de los poderosos, que quizás en parte es cierto, porque muchas veces parte del problema es cómo tú castigas, penalizas, ¿verdad? Pero claro, hay otras maneras también de penalizar. Yo creo que un buen ejemplo que tú diste fue la idea de la posibilidad de cómo que es parte de la política rusa, también está tratando y lo vemos por sus relaciones exteriores, ¿no? Tener una credibilidad como un actor internacional que pueda jugar una parte importante. Por ejemplo, con esto de Palestina e Israel, pues muy bien, ¿verdad? Es evidente que Palestina pues no es un estado como tal, aunque tiene un nivel de reconocimiento internacional, pero no es un estado. Y entonces, evidentemente, ahí el derecho internacional, pues, habría que abrir, ¿verdad?, el análisis a otras miradas, ¿no? Quizás en términos de la Corte Penal, etcétera. Y eso es una pregunta también que te quisiera hacer. Pero sin duda, por ejemplo, Rusia está tratando, pues, de una vez más tomar un rol que quizás fue un poco más similar al que tuvo en términos de las relaciones internacionales en general, como cuando fue con la Unión Soviética, ¿no? Y es bien interesante que por lo menos en términos diplomáticos, realmente Rusia, o lo que fue la Unión Soviética, en un momento pues tuvo una gran fuerza diplomática y en la medida que poco pasó por el proceso eventualmente de solución, etcétera, y eventualmente queda quizás la Federación Rusa como una, ¿verdad?, de los estados que formaron parte entonces de la Unión. Realmente pues pierde mucha fuerza diplomática en ese contexto, ¿no? Y una de las cosas que sin duda hemos visto pues es ese intento de Rusia de alguna manera retomar algún tipo de papel importante entonces a nivel internacional. Entonces una de las cosas que se está hablando ahora en relación al conflicto Israel-Palestino es la idea de que quizás a través de otros mecanismos, por ejemplo el grupo de BRICS, en conjunto con China, etcétera, pues entonces pueda jugar un papel importante en ver cómo se puede retomar el diálogo de paz en Oriente Medio a través de otros actores que no sean solamente el monopolio de Estados Unidos, ¿no? Así que si vuelves entonces a la perspectiva de derecho internacional, es importante porque el famoso acusación que se hace como una especie de naming and shaming, que es como lo dicen en inglés, esta idea de señalar ¿cómo sería? Avergonzar, dado que dentro de la jurisdicción y del derecho, etcétera, tú puedes entonces plantearle al Estado, ¿verdad? O demostrar al Estado dónde sus argumentos tienen validez y dónde no tienen validez, ¿no? En este caso, y te lo digo, pues me parece muy interesante este caso en la Corte Internacional de Justicia y particularmente el hecho de que está como como mencionaste en tu conclusión, ¿no? Habilitando de alguna manera otra vez la posibilidad de que se convierta en un importante espacio para que entonces países quizás de menor poder puedan entonces realmente presentar sus casos y de alguna manera enjuiciar o por lo menos señalar, ¿verdad? Lo que posiblemente son violaciones del derecho internacional en dado caso, por decirlo así. ¿Cómo tú ves entonces qué otros elementos del derecho internacional, aparte de esta mirada que hiciste con el ensayo de la Corte Internacional de Justicia, cómo tú crees que el conflicto ruso-ucraniano ha impactado, digamos, otras áreas del derecho internacional? Mira, voy a hacer referencia a la teoría de colonial, sobre todo porque, ¿verdad?, murió Enrique Dussel
ayer, creo que fue anoche, que falleció el padre de la filosofía de la liberación y uno de los teóricos iniciales de la teoría de colonial, no los principales, ¿verdad? Interesantemente los principales son puertorriqueños, pero es uno de los teóricos más importantes en ese ámbito. Y te voy a decir lo siguiente. Si yo fuera a pensar el derecho internacional desde la teología de colonial, desde la teoría de colonial, lo tengo que pensar desde la teología de la liberación, desde las víctimas, ¿verdad? Es decir, el derecho pensado no desde el Estado hacia abajo, ¿verdad? El Estado como el todoprotector, el todopoderoso que protege a las víctimas, sino como las víctimas como actores del derecho internacional. Y eso rompería, claro, con el principio básico de la cuestión de la soberanía del Estado, etcétera, etcétera. Y entonces, en este caso, imagina un sistema en el que las víctimas puedan reclamar realmente, no donde un ámbito estatal reclame por ellas, donde ellas puedan reclamar y ejercer su propia acción soberana, ser soberanas las mismas víctimas a través de esos instrumentos que se habían diseñado originalmente para los estados, como la Corte Internacional de Justicia. Ahí podríamos hablar de un derecho de colonial de verdad, de un derecho internacional de colonial de verdad, donde sean las víctimas las que hagan el reclamo y donde desde la perspectiva de las víctimas sea que se haga ese reclamo, ¿no? Y no como la Corte Penal Internacional, que sigue siendo un organismo fundamentalmente colonial, porque es el poder del Estado el que opera. De hecho, las voces de las víctimas no importan, solamente importan como importan en los tribunales estatales, ¿verdad? Como testimonio para lograr la convicción. Pero no es el objetivo del tribunal tradicionalmente, el tribunal estatal o la Corte Penal Internacional, no es la reivindicación de la voz de las víctimas, lo que importa es la convicción. Por eso es que esta semana le imponen 2 cadenas perpetuas a Verdejo y ya se acabó el problema. Que isla no importa, lo que importa es acabar con el delincuente. Un sistema judicial de colonial estaría construido sobre la voz de la víctima, que era como se hicieron los procesos de reconciliación en algunos lugares en Ruanda, en algunos lugares en África del Sur, etcétera, etcétera, donde eran las voces de las víctimas las que eran reivindicadas. Bueno, pues, así que desde esa perspectiva es que yo me atrevería a enunciar un posible acercamiento al derecho internacional desde una perspectiva de colonial, sabiendo que estamos todavía lejos de, ¿verdad? Pero que hay, de nuevo, fisuras, ¿verdad? Hay rupturas, hay ámbitos que se van rompiendo. Lo segundo, en cuanto a la pregunta que tú haces sobre cómo impacta o no impacta o qué impacto ha tenido el conflicto ucraniano, ruso-ucraniano en el ámbito del derecho internacional, yo creo que el segundo elemento más importante es que pone al desnudo algo que ya sabíamos. Y es que Occidente no es tan poderoso como cree, no tiene la capacidad realmente de responder. Occidente cuando puede abusar, abusa, pero siempre se asegura que con quien va a abusar no tiene armas nucleares y no se puede defender. Por eso invadieron Afganistán, invadieron a Irak, etcétera, etcétera. Que no se atreven a invadir a Norcorea, a que allí no. Y en el caso de Rusia no se atreven. Y eso lo que te hace es repensar la estructura de derecho internacional que había sido articulada desde la visión de un occidente hegemónico que sometía a todas las demás regiones. Pues mira, ahora tú mencionabas, por ejemplo, los BRICS. Ahora estos poderes regionales que se van consolidando pueden verse frente a un occidente debilitado y decir, espérate, ahora yo no tengo que hacer lo que ustedes digan. Yo puedo asumir mis propias posiciones y diferir de lo que ustedes están diciendo que tenemos que hacer. Y yo creo que en ese sentido, el conflicto ruso-ucraniano abrió de nuevo o puso de nuevo en evidencia la debilidad del derecho internacional leído desde Occidente.
desde la hegemonía occidental, y que ahora abre la puerta para que otros actores puedan entrar y digan, es que no se tiene que mirar solamente desde esa perspectiva. Hago una última referencia. Hay una película que yo le he hablado a los estudiantes anteriormente en Netflix que se llama Tokyo Trials. Yo no sé si te la has visto, que es sobre los juicios de Tokio luego de la Segunda Guerra Mundial. Fascinante, fascinante. ¿Por qué? Porque en esa película se evidencia cómo el juez de la India, que fue el único que disintió y dijo, no, 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 ustedes no pueden aplicar un derecho de manera retroactiva, están locos. ¿Ah? Y un juez de la India, un juez de un país postcolonial, ¿verdad? Se atrevió a confrontar, emitió una opinión de 700 páginas, está publicada en línea, de 700 páginas, disidente, frente a los jueces de Tokio que dijeron, ah, no, nosotros vamos a dejarnos llevar por el caso de Nuremberg y vamos a aplicar de manera retroactiva un derecho penal que no existía cuando se cometieron los delitos. Él escribe una opinión disidente diciendo, ustedes no pueden hacer eso, y está hablando desde la marginalidad. Es decir, un país colonial cuestionando esa hegemonía que Occidente estaba reclamando. Eso fue en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día podemos imaginar de nuevo a una India, a un Brasil y a distintos países diciendo, espera, este orden que habíamos imaginado solamente desde Occidente, lo podemos reimaginar desde otras perspectivas. Y yo creo que eso lo haría más interesante y abre espacios para que los hijos de una colonia, como somos tú y yo, podamos hablar de derecho internacional con toda la legitimidad del mundo, como hablaría cualquier hijo de un país, entre comillas, soberano. Sí, yo creo que ahí está algo que mencionas en relación a Brasil y la India, por ejemplo, la posibilidad de que esos dos países eventualmente asuman, ¿cómo se dice? Sillas en el Consejo de Seguridad, ¿no? Sillas permanentes, ¿no? Y que en ese contexto yo creo que habría que, eso puede ser un indicio, ¿verdad? Por decirlo así, de que evidentemente estamos viendo ya un cambio importante, o sea, para todos los efectos, y hay que verlo como esta estructura, que creo que lo mencionaste así desde el principio, ¿no? El derecho internacional también, dentro de las estructuras de la soberanía de los estados y a la misma vez también, ¿verdad? Las organizaciones internacionales como respondiendo a los intereses de los estados en ese contexto y la construcción de eso a raíz de la soberanía de los estados. Entonces, ese cambio particular que se pudiese dar a través de otras perspectivas. Quizás no es que la inclusión de Brasil o India en el Consejo de Seguridad lleven a eso necesariamente, pero yo creo que puede ser un paso, por decirlo así, a empezar a desmantelar también un poco ¿verdad? ¿Cómo se diría? Como está estática toda la cuestión del derecho internacional, no tanto el derecho, perdón, pero sí por lo menos del Consejo de Seguridad en ese contexto, y que pudiese entonces darle más fuerza también, y te lo digo como una pregunta, a la posibilidad de realmente llevar a cabo acciones, ¿verdad? Y que no se quede en ese contexto como tan paralizado la comunidad internacional cuando hay ciertos tipos de conflictos, por decirlo así, ¿verdad? Porque evidentemente de eso depende de dónde lo estamos viendo, ¿no? Eh, en el caso de Nicaragua y Estados Unidos, ese caso que es de los años 80, ¿cómo tú crees que impactó en aquel momento? Y quizás creo que en un momento dijiste que perdió fuerza y que entonces se está recobrando en ese sentido. ¿A qué querías decir con eso? Bueno, la victoria de Nicaragua sobre Estados Unidos tiene un impacto político en su momento. Lo que pasa es que estás en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Y entonces, obviamente, Estados Unidos va a operar de tal manera que se va a salir de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, es decir, la Corte decidió en contra de ellos y ellos no le hicieron ningún caso y siguieron operando como si la Corte no hubiera emitido el fallo que había emitido, y siguió con la intervención, pero perdió credibilidad ante una comunidad internacional que de pronto se dio cuenta de que los países pequeños tenían capacidad de reclamar y ganarle a los más grandes, ¿verdad? En ese ámbito. Así que yo creo que desde esa perspectiva es que yo hablaba de una decisión que había perdido poder o fuerza, pero que ahora la puede ir recuperando
nuevas acciones, nuevos proyectos, nuevos casos que se presenten en distintos contextos con nuevas reclamaciones de aquellos estados que normalmente habían estado totalmente marginados y que ahora podrían convertirse en actores dentro de la comunidad internacional. Así que en ese sentido yo creo que hay una apertura para que esa conversación sea más profunda y esos estados que hasta este momento no contaban puedan empezar a ser considerados como estados parte de la comunidad internacional. Y por último, yo creo que es bien importante, José, que si nosotros vamos a pensar una comunidad internacional descolonizada o decolonial, lo primero que tenemos que pensar es en la abolición del Consejo de Seguridad. Las decisiones no pueden ser tomadas ahí, las decisiones tienen que ser tomadas en la Asamblea General. Y ahí es donde vamos a Cierto. decir que el gas pela. Claro, ¿verdad? Eso es el argumento que se ha venido haciendo por años. Realmente el Consejo de Seguridad, pues en teoría, ¿verdad? Por decirlo así, Asamblea General, que no, pues sabemos que no tiene dientes o colmillos. Pero entonces, igual así sus resoluciones, a pesar de que son recomendaciones, tienen un impacto, ¿verdad? En términos generales, de lo que significa el pronunciamiento, ¿no? De la mayoría de los países del mundo en ese contexto. Por otro lado, ¿verdad? Entonces tienes un Consejo de Seguridad que se supone que refleja una especie de balance de poder que realmente pues era de la Segunda Guerra Mundial, entonces en ese sentido el mundo ha cambiado muchísimo, precisamente todos los procesos de descolonización y los cambios en general, ¿verdad? Que no tenemos que entrar en tantos detalles que se han dado, no solamente con el fin de la Guerra Fría, sino también de el fin, digamos, o la etapa unipolar, ¿verdad? De Estados Unidos, pero estamos hablando ya más de 30 y pico de años donde estamos viendo unos grandes cambios. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante eso que estás diciendo de la Asamblea General, ¿no? Y en ese contexto también te pregunto, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el impacto, a pesar de que hoy en día no tiene eh, dientes, ¿verdad? En ese contexto, o sea, son recomendaciones, pero ¿qué impacto ha tenido las resoluciones de la Asamblea General en el conflicto ruso-ucraniano y ahora también que se están tomando unas decisiones en relación, o se tomó creo que hace una semana, en relación a la situación en Palestina? Yo creo que lo que tiene, el efecto principal que tienen las resoluciones de la Asamblea General es la creación de una opinión pública. Se crea una opinión pública. Normalmente esas resoluciones no son del agrado de los países hegemónicos y en ese sentido ayudan a que en la conversación y el análisis sobre los distintos conflictos puedan introducirse perspectivas que sean variables, ¿verdad? Que rompan con el discurso único o la visión hegemónica de que este es el bueno, este es el malo y todo el mundo tiene que repetir el mismo juego, ¿verdad? La Asamblea General abre las puertas para que haya una discusión más amplia. Aunque no tengan fuerza de ley, sí yo creo que tienen el impacto en la opinión pública para hacer que entonces la comunidad internacional se comience a preguntar si esa posición es legítima o no es legítima. Las resoluciones contra del embargo contra Cuba, 500,000, ¿verdad? Estados Unidos va a dejar de tener embargo porque aprueban 500,000 más, no. Pero la comunidad internacional tiene una sensibilidad diferente en cuanto al embargo por las resoluciones. Claro, claro que sí. Y mientras más tú te das cuenta de que se siguen aprobando, más la conversación se dirige hacia el reconocimiento de que este es un problema. Aunque la comunidad internacional todavía actúa como que no tengo poder para hacer nada, por lo menos tengo el poder de reconocer que es un problema. Y yo creo que eso es importante. Lo que pasa es que falta el otro paso, ¿verdad? Lo que tú decías ahorita. No podemos, ya 2023, no podemos quedarnos con un enunciado bonito. Ahora falta el otro paso. Y yo creo, honestamente, y de esto tú sabes más que yo, que la comunidad internacional se está, si no reorganizando, se está desorganizando de tal manera que se pueda confrontar con mayor eficacia la imposición de la visión hegemónica. Yo creo que por ahí es por donde estamos yendo. Poco a poco tal vez, pero yo creo que por ahí vamos. Otra cosa que te quería preguntar, una de las, aparte de, uno de los argumentos de Rusia han sido pues que había unos ataques contra las poblaciones
étnicamente rusas o rusoparlantes, ¿no? Por lo que veo en el caso, inclusive utilizaron entonces la palabra genocidio en ese contexto y de ahí es que entonces Ucrania pues, lo trata de pillar en la Corte Internacional de Justicia. Pero Rusia también ha hecho un alegato, por ejemplo, de ataque preventivo, ¿no? No sé, ¿verdad? ¿Cuál? Y dentro, quizás porque lo estamos también tratando de ver desde una perspectiva crítica, pero ese argumento de ataque preventivo, que fue el mismo que utilizó Estados Unidos en Irak en 2003 y fue el mismo que utilizó Israel en la guerra del 67. ¿Cómo tú ves ese argumento? Yo creo que cada uno, ¿verdad? Habría que verlo en su contexto, pero en términos generales el argumento del ataque preventivo. Mira, el ataque preventivo no, bajo el derecho internacional no es legal, punto. No, no existe tal cosa como lo único que tú puedes tener es bajo el derecho internacional un derecho a defensa, pero el derecho a defensa supone o un ataque inminente o un ataque ya realizado. Pero un ataque preventivo no es eso, un ataque preventivo es no, y si pasa, pues antes de que pase los voy a atacar yo a ellos. Eso no, bajo el derecho internacional eso es ilegal. Lo que pasa es, lo que sabemos tú y yo, ¿quiénes, quiénes ejercen un ataque preventivo? Los países más poderosos. ¿Quién los va a detener? Nadie. Nadie se va a atrever a meterse en el medio. Rusia reclama el ataque preventivo, igual que Estados Unidos lo reclamó en Irak, igual que Israel lo reclamó en su momento, igual que Alemania lo reclamó en su momento, porque sabían que no había quien se les enfrentara, quien los fuera a detener. Y por lo tanto, pues yo digo, no, yo lo ataqué porque me iba a atacar. Pero ¿cuál es la prueba? Bueno, pues que yo digo que me iba a atacar y ya está. Bajo el derecho internacional, ese argumento no es válido. Lo que pasa es que normalmente es el argumento del más poderoso. Y cuando el más poderoso viene y dice, yo lo hice de manera preventiva, la comunidad internacional no tiene manera de responder y evitar que que ese ataque se pueda llevar a cabo, porque ya se realizó de todas maneras. Una última pregunta para entonces terminar con eso. Sé que hubo un caso, o sea, se refirió a Putin, en este caso a la Corte Penal Internacional, y específicamente tenía que ver con el tema de la supuesta abducción, ¿es que se dice? De niños. O sea, como que se estaban llevando los niños de Ucrania a Rusia, etcétera. El problema, número uno, el problema de que Rusia no es signataria de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, ni Estados Unidos, ni Israel, y todos estos países que de alguna manera pues no, ¿verdad? No van a aceptar su jurisdicción, o como ellos dicen, no van a aceptar que ciudadanos de nuestra nación sean juzgados bajo una corte foránea, ¿no? En ese contexto. Entonces, el problema, la pregunta mía es la siguiente, ¿es realmente cómo se hizo esa acusación a Putin en ese caso? ¿Es válida en ese contexto o realmente es una cuestión politizada, ¿no? Es dado el contexto geopolítico. O sea, me parece que algo de eso hay ahí y quería tu opinión al respecto. Es política pura. Es política pura. Ellos saben que no van a poder procesar a Putin. ¿Sabe quién le va a entregar a Putin? ¿O quién va a ir a entrar a Moscú a arrestar a Putin? No van a poder, ellos lo saben. Pero como dentro de este juego político, la Corte Penal Internacional se ha prestado para ser parte de un juego en contra de Rusia. Porque fíjate que el efecto es, si yo vengo y digo, yo voy a procesar a Putin, al individuo, por crímenes de guerra. ¿Cuál es el crimen de guerra? Es el secuestro de niños, el traslado de niños, que está codificado bajo la Convención contra el Genocidio y también está codificado en el Estatuto de Roma, de sacarlos del territorio de Ucrania y llevárselo, ¿verdad? En el contexto de una guerra a su territorio, pues eso es un delito bajo esas disposiciones. Yo voy a procesar a Putin. Automáticamente se tiene el efecto de convertir a Putin en un actor sin credibilidad en la comunidad internacional. Pues, si a ti te acusaron en la Corte Penal Internacional, pero, güey, ustedes se olvidaron que a Bush también lo acusaron, ¿verdad? Que no pudieron hacerle nada, pero también presentaron acciones y todo, investigaciones contra Bush. Lo que pasa es que no había jurisdicción porque Estados Unidos no es signatario, no firmó ese tratado, igual que Rusia. Pero va a tener el mismo efecto, no tiene ningún efecto, pero dentro del juego político, pues más o menos funciona para las gradas, pero no funciona para debilitar el argumento de Rusia, porque
Y yo empecé diciendo, yo no estoy asumiendo una posición, Rusia sí, Ucrania no, Rusia sí, pero todos sabemos que hay una división internacional bien fuerte de unos sectores, de unos países que apoyan a Rusia en sus reclamos y otros que están apoyando a Ucrania. Y esa división no está tan marcada como hubiera pasado hace 30 años, donde todo el mundo se hubiera alineado con Occidente. Hay otra realidad hegemónica u otras fuerzas que están creciendo, que se están atreviendo a enfrentarse al discurso occidental y decirle, no, no, lo que ustedes dicen a ustedes les sonarán lógico, pero a nosotros no, a nosotros nos parece que esta posición es una posición válida. ¿Y tú crees que eso debilita la Corte Penal Internacional? O sea, ¿tú crees que pueda, porque ha habido muchísimos llamados de que inclusive estados que se han firmado el estatuto se retiren, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, pues pudiese ser un, ¿verdad? Un retraso en ese sentido para los juicios a individuos por estos tipos de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, etcétera. La Corte Penal Internacional nunca ha tenido gran credibilidad. Y en los sectores progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera, la Corte Penal Internacional siempre ha sido vista, yo lo veo como un instrumento colonial, ¿verdad? Ustedes procesan a africanos nada más. Eh, ¿Sabe? La realidad es que se le ve claramente que es un instrumento que fue desde el diseño, porque se lo hubieran creado como una institución con poder de verdad, pues entonces uno podría tener, ¿verdad? Algo de seriedad o creer que tiene algo de seriedad, pero la realidad es que no tiene ninguna, ni tiene capacidad de procesar a quienes realmente habría que procesar, ni tiene interés realmente de hacerlo. Así que no, yo creo que no lesiona porque creo que ya no tenía credibilidad como quiera. Ok, pues habiendo dicho eso, muchas gracias, Francisco. Yo creo que ha sido una, ¿verdad? Una excelente conversación. Les recuerdo, y creo que lo debemos hacer más a menudo, ¿verdad? Luego podemos seguir hablando al respecto. Les recuerdo entonces, por lo menos a los, ¿verdad? Los estudiantes y a los colegas que están conectados, si tenemos pendiente entonces también la presentación del doctor Rivera Lugo. A lo mejor te puedes unir a eso también, Francisco, si quieres, que es como él, ¿verdad? Está analizando entonces el impacto de los cambios del derecho internacional ante los cambios geopolíticos. Así es que el tema va a seguir y va a ser interesante el marco que él está utilizando, que es el marco de un importante líder bolchevique de principios del siglo XX. Así que yo creo que eso va a ser una conversación interesante. Tenemos eso pendiente y también teníamos pendiente, aunque es una hora más temprana, la doctora Elizabeth Rodríguez va a hacer un análisis del impacto del tratado que se firmó hace poco, que es el tratado de Biodiversity, ay, ahora se me olvida el nombre, el BJJ, que tiene que ver con la protección de la vida marítima y cómo entonces la vida biomarina, ¿no? Y cómo eso puede estar entonces impactando a Convemar también. Eso lo vamos a tener específicamente para un curso de Derecho Internacional. Pero bueno, yo espero que esté abierto a la hora que sea y están bienvenidos a participar. Y entonces también teníamos, creo que me falta algo. Ah, bueno, la presentación del colega Ángel Rodríguez Burgos, que va a ser sobre una perspectiva teórica realista sobre la amistad, ¿verdad? Como él le llama, la amistad sino-rusa, ¿no? Y el impacto que entonces estos cambios geopolíticos están teniendo específicamente en la relación entre estos dos países. Nada, veo que siguen aquí llegando algunas cosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, pues no te quiero quitar mucho tiempo más. Gracias entonces al doctor Francisco Concepción, ¿verdad? Por esta conferencia de hoy. Y definitivamente pues seguiremos, ¿verdad? Le recordaré entonces las próximas conferencias y entonces esperamos tener siguiendo, ampliando, ¿verdad? Esta conversación en general. Así que con eso los voy dejando a todos, que pasen buenas noches y muchas gracias.